¿Qué tal? Bienvenidos a otro Sábado Cultural, donde tocaremos un tema que en términos generales, pero solo en términos muy generales hemos tocado en otros programas, y creo que en varios. Pero ahora nos vamos a concentrar en un caso muy específico y que es del mayor interés para todos porque tiene que ver con fenómenos que están ocurriendo hoy día y que nos afectan o nos van a afectar, que ya nos están afectando de toda clase de maneras. La cuestión es ¿hacia dónde va Estados Unidos? Si es una sociedad o un imperio que está en declive o no, cosa que importa por la misma razón que a los que habitaban en distintas partes del Imperio Romano les preocupaba si estaba derrumbándose o no el imperio, su capacidad militar, etcétera, porque se iban a hundir. Directo e indirectamente iban a ser perjudicados y así ocurrió efectivamente. Así que es relevante para nosotros la suerte de Estados Unidos. Sigue siendo esa sociedad poderosa, innovadora, optimista, que se ponía a sí misma y con no poca razón como ejemplo la primera república democrática en escala de la historia. Una nación que ocupa un continente completo, o parte de un continente inmensamente grande, rica, dando oportunidades a tantas personas, hasta el día de hoy, los que van para allá y se filtran, ya sean legal o ilegalmente, adentro de Estados Unidos, porque esperan ahí hacer mejores vidas que en los países de donde vienen, está claro. Y muchos todavía lo logran, otros no tanto ya, porque ha cambiado el panorama. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha cambiado ese panorama? ¿Para dónde va ese panorama? ¿Y cómo nos afecta o no? Así es que yo no soy el primero ni voy a ser el último en que tiene una cierta mirada acerca de lo que pasa con Estados Unidos. Este es un tema bastante viejo. En general es un tema muy viejo el tema de el declive de los grandes imperios o civilizaciones. Es un tema que se viene examinando hace siglos. Y el tema de el eventual desplome de Estados Unidos es mucho más nuevo, claro. No tiene ni un siglo. Se comenzó a especular con eso más o menos bien entrado ya la segunda mitad del siglo XX, pero el hecho es que hay bastantes especialistas, y yo voy a mencionarles algunos, que dicen que efectivamente Estados Unidos está en declive, o sea, su capacidad para ser el hegemón, para tener hegemonía, por lo menos en el mundo occidental, y una enorme influencia en el resto del planeta, está deteriorándose. Voy a mencionarle a algunos de estas personas. Voy a comentar cosas que he visto o escuchado, o las dos cosas, en YouTube, en la internet, sitios donde algún académico, algún historiador, filósofo, o eso que llaman cientista político, toca este tema largamente. Hay cursos en la internet también universitario, donde hay profesores que exponen estas cosas. O sea, tengo información por muchas otras partes fuera de esto que les voy a mencionar ahora. ¿Está o no en declive Estados Unidos? Y eso cómo se produjo, se está produciendo y cuáles son las consecuencias. Ese es el tema de hoy. Pero antes de empezar con este tema de hoy, quiero recordarles, amigos, si ustedes me lo permiten, mi libro Para no tirarse por la ventana, que a mí me ha servido para no tirarme por la ventana. La verdad es que nunca he pensado seriamente en una cosa como eso, ¿no? Tengo un concepto acerca de la vida de uno, en el sentido de que la vida de uno en realidad es la vida de otros. Así que jamás se me ocurriría hacer daño a otros. Pero en fin, es una manera de hablar. Uno puede estar no tirándose por la ventana, pero puede estar deprimido, en mala onda, bajoneado, como se dice, por las cosas que ha vivido y experimentado, y puede llegar en algunos casos a depresiones crónicas que requieren la asistencia de un psiquiatra. Bueno, para que no sea necesario el psiquiatra ni nada de eso, yo les sugiero este libro donde, en no muchas páginas, 150 o algo así, destilo la esencia de lo que han dicho a lo largo de los siglos muchos filósofos, y también algunas cosas que digo yo simplemente porque se me han ocurrido un poco como en broma y un poco en serio, como resultado de mi propia experiencia vital, mal que mal, de algo valen 76 años de vivir, experimentar y leer y estudiar. Para no tirarse por la ventana, está escrito con
con profundidad, creo yo, pero al estilo mío, que no me pongo solemne jamás. Trato de siempre envolver todo en el humor. Para no tirarse por la ventana, está disponible en elvillegas.cl/tienda. Ya saben cuál es la mecánica, súper fácil, ningún problema hemos tenido prácticamente jamás en todos estos años que estamos vendiendo. Bien, vamos a darle algunos ejemplos. Otra cosa, dos cosas. Doña Montserrat Guajardo, de la cual les he hablado bastantes veces, está organizando otra rifa para juntar fondos para poder seguir con su labor que hace sola prácticamente. De vez en cuando se asocia con otras personas de otros grupos, pero en general sola, cuidar animales, salvar animales que están botados, que están enfermos, que los han arrojado a la calle, y eso necesita dinero. Y entonces cada cierto tiempo organiza una rifa y espero que estén viendo el afiche de la rifa de ahora. Siempre hay un montón de premios, los números no valen nada, Luca, creo, una cosa así. Ahí están las direcciones para comprar, los números, para poner su nombre, para ayudar. Esa es una cosa. Y la otra, amigos, que espero también que salga el afiche, es la perra Margarita, que también ha sido protegida y está siendo mantenida, pero no lo puede hacer eternamente, Montserrat Guajardo. Margarita es una perra de edad mediana, no es vieja ni es joven. Está el equivalente a una persona de 30, 40 años, muy cariñosa, acostumbrada a los gatos, a los niños, no ataca, mansa, querendona, querible, da mucho amor. Y si a alguno de ustedes se les murió, que es cosa siempre muy triste, una mascota, o alguno de sus niños está pidiendo una mascota, qué mejor que esta perra Margarita, que sabe convivir con sus gatos si tiene gato, con otros perros si tiene perros, con los niños, con todo el mundo. Está muy bien educada y es muy amorosa. Margarita. Bien, ahora entramos en materia. Veamos lo que dice de esta materia un demógrafo, historiador y ensayista francés que se llama, aquí lo anoté, Emmanuel Todd. Dice en una obra que se llama After the Empire, The Breakdown of the American Order, o sea, después del imperio, la ruptura del orden americano, un libro del año 2002, dice que Estados Unidos está entrando en declive en términos militares, económicos e ideológicos. Dice que el país se ha transformado en una potencia predadora, o sea, que depreda, no produce, no aporta, sino que quita, arranca de otros su sustento. Algunos dirían, bueno, entre otras cosas con el mecanismo del dólar y de la deuda de Estados Unidos. Dice entonces que ya no produce de manera autónoma, que depende del resto del mundo y su base industrial se ha erosionado. Todo lo cual es bastante cierto, su base industrial se ha erosionado, es bastante depredadora en términos financieros. Y ahora, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales ha ocurrido esto? Yo les sugiero que busquen el libro y ahí están. Yo voy a hablar de esos mecanismos según como lo ven en general todos los autores de este tipo de cosas, como lo ven los ensayistas, como lo veo yo también, porque es bastante notorio el mecanismo, puesto que uno ha podido observarlo estudiando la historia de imperios que existieron y se derrumbaron. Hay muchos: el imperio romano, el imperio español, el imperio británico, el imperio persa. China en un momento dado en su larga historia hubo distintos imperios. Hay material para examinar y efectivamente uno descubre un patrón, una cierta regularidad. Ese es uno de los autores que dice que está efectivamente en declive. Fíjense ustedes, y antes de seguir con los demás, que este declive no significa que en términos absolutos el poder militar de Estados Unidos ha decaído. Todo lo contrario. En términos absolutos, el poder militar de Estados Unidos es hoy mucho más grande de lo que era hace 5 años, 10, 50 o 100. Lo que pasa es que ha crecido el poder militar de otros. Por lo tanto, en términos relativos, ya no es, digamos, tan omnipotente. Fuera de eso está operando una mecánica que la he explicado en varios programas, en el sentido de que usted no saca nada con tener una superioridad enorme sobre un posible adversario, si el adversario dispone de las tecnologías de ahora que, aunque inferiores en número, son capaces de hacerle un daño intolerable. El ejemplo de la bomba atómica. El país que tiene la bomba atómica y la puede hacer estallar en Estados Unidos tiene una capacidad de disuasión quizás tan grande como la de Estados Unidos con sus miles de bombas.
Tampoco es cierto que se ha quedado completamente erosionada su industria, todo el tiempo emergen nuevas industrias, pero también es una cuestión relativa. La industria americana, las nuevas industrias que aparecen, porque hay innovación, están compitiendo con competidores que antes no existían. China hace 20 años no era el gran competidor de Estados Unidos, nada. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el productor de todo, ahora no. O sea, esto es una decadencia relativa. En términos financieros sí es absoluta y relativa, las dos cosas, porque la economía norteamericana funciona sobre la base de un endeudamiento simplemente, no sé cuántos ceros hay que poner, ya estamos en trillones de dólares. Vamos ahora a otra persona que ha estudiado este tema. Este es un sociólogo e historiador norteamericano que se llama Richard Lachman. Se ha interesado siempre en los temas de élite y poder. Y en un trabajo que se llama Elites and Hegemonic Decline in the Contemporary United States, las élites y el declive de la hegemonía de los Estados Unidos de hoy, postula que Estados Unidos no podrá movilizar los recursos necesarios para sostener un poder hegemónico mundial como lo hacía antes. Y aquí este es un punto interesante, estimados amigos, porque cuando uno estudia, como les he dicho, que se puede hacer fácilmente la historia, por ejemplo, del Imperio Español, para no ir demasiado atrás y para una cosa más cercana a nosotros. El Imperio Español, bueno, hubo muchos mecanismos que produjeron su deterioro relativo y absoluto, pero uno de ellos es que el imperio, por definición, es una entidad que crece y por lo tanto extiende sus compromisos, tiene que estar en más partes, su aparato militar tiene que estar en más partes y eso cuesta dinero. Punto. Uno de los factores principales, o más bien dicho, donde se concentran otros procesos y se concentran en ese, es el deterioro financiero del Imperio Español, que simplemente no podía sostener el aparato militar que requería para enfrentar los compromisos que se le estaban produciendo luego de la conquista de América, por la competencia de Francia y de Inglaterra principalmente en el comercio. El deterioro que se produjo por tremendas, en un momento dado, el siglo XVII específicamente, descensos de la población indígena americana, que eran los trabajadores de las minas, el campo, de todo. Ustedes saben, hubo poblaciones que fueron casi exterminadas, no por los soldados españoles, sino por las pestes que trajo el europeo, para las cuales no tenían inmunidad los nativos de América. Hubo despoblamientos brutales del 90% más. Entonces, por muchos factores, no había recursos. La industria española también no pudo competir con países como Inglaterra o Francia. Bueno, hubo una serie de mecanismos económicos que fueron debilitando de una forma ya catastrófica el Imperio Español. Dicho sea de paso, Estados Unidos tiene, esto parece difícil de creer, pero es así, ustedes lo pueden consultar en la internet, tiene alrededor de 750 bases militares en todo el mundo. 750. Algunas deben ser muy pequeñas, pero por pequeñas que sean, habrán 50 o 100 personas, puede ser una base de rastreo satelital o algo así. Hay otras que hay unidades militares completas en Alemania, en Japón, en otras partes, en Medio Oriente, en varias partes. 750. Eso cuesta plata. Mantener la flota de 12 portaaviones cada uno de los cuales está tripulado entre 2.000 y 5.000 marinos. Depende del modelo, los más modernos necesitan menos personal, pero siempre son alrededor de 2.000 personas. Imagínense ustedes lo que cuesta eso. Imagínense lo que cuesta cada arma que usan, cada misil, por ejemplo, que se dispara, ya sea como un ensayo, o un misil que tienen que producirlo porque el que tenían lo enviaron a Ucrania o al otro lado. Pues estamos hablando de cientos de miles de dólares o millones de dólares. Cada disparo, millones de dólares. O sea, es un peso económico brutal, brutal. Bueno, ese era Richard Lachman. Voy a continuar con un historiador muy conocido, el cual tengo aquí varios libros. Niall, no sé cómo se pronuncia porque ese es un nombre irlandés, pero en fin, se escribe Niall Ferguson,
Pero antes de eso, amigos, les quiero recordar a algunos de mis auspiciadores, porque así como los imperios se sostienen sobre una base económica, este programa también. Así es que vamos al suplemento Vito, que es un suplemento para sus mascotas. Usted le echa una cucharadita de ese suplemento al plato donde está el pellet normal y se produce un acto de magia, y ese pellet normal se convierte en un pellet premium, hiper, con todos los suplementos minerales y vitamínicos que mantienen a su mascota en buen estado de salud, contento. Y por lo tanto usted también. Nada más triste para los que tenemos mascota que un día ver que nuestro perro, nuestro gato, está en un rincón sin moverse y uno dice, ¿qué le está pasando? Vamos al veterinario, vamos pagando miércoles. Bueno, Suplemento Vito se encuentra en el sitio de ellos o en las mascoterías. Casi todas tienen este producto. Sigo con María Imoveis, Instagram María Imoveis Floripá, pero hay otras formas de contactarse con ellos que ustedes pueden ver. Estos son corredores chilenos, corredores de propiedades chilenos, pero están trabajando en Florianópolis, Brasil, porque allá hay un boom inmobiliario. Ellos tienen una cartera de inmuebles en Florianópolis que lo invitan a usted a adquirir para hacer un excelente negocio. Las rentabilidades son casi groseras, 30-40%, porque hay un boom en esa ciudad. Es una ciudad balneario, pero tiene otras actividades también muy bonitas. La gente quiere comprar, quiere arrendar, así que es muy buen negocio. Ellos, como digo, son chilenos, lo van a recibir en el aeropuerto, lo van a llevar poco menos que a Lapa a ver las propiedades, lo van a ayudar en la compra, en la parte legal, que es mucho más sencilla y expedita que en Chile, dicho sea de paso. Una gran inversión con María Imoveis Floripá. Continúo con galpones BIM. Esto es para aquellos que tienen que construir un galpón para su taller industrial, su bodega, su servicentro, lo que sea. Los galpones no son cualquier cosa, no es un cobertizo. Es una estructura metálica compleja que tiene que resistir vientos, a veces que pueden ser de temporal, que tiene que resistir además los temblores, que tiene que resistir la corrosión porque está más al aire libre. Requiere un diseño inteligente, un diseño hecho por ingenieros calculistas. Es exactamente lo que hace galponesbim.com. Lo está haciendo en México, en Brasil, en Chile. Ha diseñado y calculado más de 400 galpones, y si usted está pensando, necesita construir uno, póngase en contacto con ellos para hacerlo bien. No poner estas cosas en las manos de un tipo que yo le hago a todo, patrón. No. Galponesbim.com. Y termino este bloque con Mr. Transfer, que ubican en mrtransfer.cl. Esta es una empresa que tiene su base en Viña del Mar, de transporte de personas desde Viña o Valparaíso, cualquier ciudad de la quinta región costa, a Santiago, específicamente y normalmente al aeropuerto. Para allá o de vuelta del aeropuerto a la ciudad que corresponda en la quinta región. Yo conozco el servicio, lo he ocupado. Los buses son chiquititos, pero muy cómodos, caben 6-8 personas, seguro. Los choferes manejan de forma cautelosa, no andan haciendo locura. Uno puede estirar las patas, yo mido bastante y no tuve ningún problema. Muy cómodo estar con una empresa que nos transporta a la hora que queramos o necesitemos y el día que se nos dé la real gana. A mí me hicieron un transporte tarde en la noche, ni un problema. Puede ser las 3 de la mañana, de Viña al aeropuerto, porque va a embarcarse a las 6 o lo que sea. Puede ser que llega al aeropuerto a las 2 de la mañana, ahí va a estar esperándolo el vehículo de Mr. Transfer. Súper cómodo, súper accesible, súper práctico, no tener que estar pensando hoy en día con los aeropuertos, con el auto propio, dónde estacionarlo, después salir del estacionamiento, un laberinto, es un desastre, no. Mr. Transfer, ¿ok? Bien. Continúo entonces con Niall O'Neill Ferguson, historiador económico, pero historiador en general. En su libro The Great Degeneration, How Institutions Decay and Economies Die, perdonen mi pronunciación, o sea, la gran degeneración, cómo las instituciones decaen y mueren las economías, que este es un libro muy reciente, del 2013, argumenta que no solo Estados Unidos, él está pensando en términos más vastos, Occidente está perdiendo su ventaja institucional, lo que supone una vía hacia el declive de su poder global. De hecho, Ferguson
De hecho, Ferguson tiene un libro que se llama ¿Por qué Occidente ganó?, refiriéndose al hecho que de todas las civilizaciones que han existido, incluyendo aquellas que han sido contemporáneas de Occidente, Occidente terminó siendo el dominador militar, política y económicamente por un largo tiempo, porque tenía un aparato institucional y una estructura geográfica, política, etcétera, que promovía, fomentaba la competencia, el desarrollo tecnológico, daba más grados de libertad a la gente y eso generaba, como siempre ocurre, más riqueza, más innovación, más capacidad, más fuerza económica, política y militar, comparado con otros imperios que funcionaban de otra manera. Pero esas condiciones estructurales e institucionales, dice Ferguson, se están deteriorando, se está perdiendo la ventaja y efectivamente es cuestión de mirar. Incluso aunque Estados Unidos o Occidente no hubiera perdido nada, estuviera más o menos igual, lo que pasa es que han emergido otras potencias con mucho ímpetu. El caso más notorio, primero fue Japón. A pesar de la destrucción total de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una tremenda potencia económica. Luego apareció Corea del Sur. La India está emergiendo, un país muy potente por población. En este momento el país con más población del mundo, no China. Tiene una gran cantidad de gente muy talentosa y muy capaz. Ustedes no se imaginan la cantidad de importantes matemáticos que han salido de India. Bueno, ¿y para qué hablamos de China? Otro país enorme, con una enorme cantidad de gente, institucionalmente muy amarrados, sí, pero aún así han surgido. Entonces, me parece a mí que Ferguson está razonablemente bien ubicado en esta materia. Luego continuamos con otro señor, se llama Alfred McCoy, norteamericano. Este señor es historiador, analista de política internacional, de repente aparece en medios de comunicación, y escribió un libro que se llama The Decline and Fall of the American Empire, o sea, un título bastante más cercano, por ejemplo, al de Edward Gibbon. Este libro es del año 2010, donde sostiene que la era global estadounidense podría terminar mucho antes de lo que se imaginan y que el país, Estados Unidos, enfrenta síntomas claros de declive imperial. Ya vamos a ir a esos síntomas. Aquí estoy mencionando algunos autores nada más. Y luego tenemos, hay muchos más, pero los que tomé, Geir Lundestad, de Noruega. Este es otro historiador. Tiene una obra que se llama The Rise and Decline of the American Empire, otro título más o menos convencional de este tipo de cosas, y su subtítulo Power and its Limits in Comparative Perspective. Analiza el ascenso y los límites del poder estadounidense desde una perspectiva comparada, sugiriendo que el imperio americano ya enfrenta estructuras de declinación. Yo les podría mostrar aquí otros libros que están vinculados con eso, tengo montones, pero les voy a mostrar solo dos. Este en términos generales, El colapso de las sociedades complejas, que es un libro con muchos datos, mucha gráfica, un poquitito de matemática, pero digamos lleva a un nivel más de laboratorio, ¿no? más probatorio, más capaz de ser probado, lo que ha sido hasta el momento más bien reflexiones intuitivas, verbales, de muchos filósofos y historiadores, lo cual no les quita que acierten, solo que aquí están las cosas desarrolladas, digamos, de forma más, abro comillas, científica. Un libro muy interesante. Y más específico todavía, en términos de examinar historias comparadas, es este libro que les he mostrado, que lo tengo muy marcado, El auge y caída de los grandes poderes de Paul Kennedy. Estos libros los pueden encontrar en Amazon. En este libro, que es el que más les recomiendo, vamos a ver dónde están los capítulos. Me parece que al final. Estas son las cosas que debiera hacer antes de empezar el programa, pero ustedes saben que yo soy un tipo muy despelotado. Así es que... Pero él examina, por ejemplo, ¿qué pasó al Imperio Austrohúngaro con los Habsburgo? Muchas notas. Después, otros capítulos que están vinculados con procesos generales. La aparición del Imperio Español, qué le pasó al Imperio Español, y así sucesivamente.
es muy comparativo. Y la mecánica se podría resumir de la siguiente manera. Pero antes de resumirles la mecánica, tal como yo la veo por la lectura de este libro, el estudio más bien, porque yo los libros no los leo, los estudio, de otros muchos más, y de lo que he visto, y lo que he estudiado, y lo que se me ocurre por mi cuenta, tengo más o menos claro un patrón de lo que ocurre con las sociedades llamadas imperios, por qué declinan, por qué siempre ocurre eso, por qué no siguen eternamente siendo lo que son. Pero antes de eso, les voy a recordar a Oxibiota, porque no solo los imperios, repito, sino que mi programa depende de eso. Un polvito que viene en unos sobres que tienen aquí una ilustración, unas instrucciones. Este es el de fábrica, por eso me lo mandaron así. Aquí hay un polvito que se mezcla con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con ellas usted destruye completamente los malos olores. Usted vierte un poco en un fregadero, vaporiza en un jardín, de acuerdo a los lugares donde hay malos olores, se acaban. ¿Por qué? Porque estas bacterias destruyen, aniquilan, hacen desaparecer las que inician, que son otras, las anaeróbicas, la descomposición de material orgánico. Y de ahí vienen los malos olores. Si usted mata esas bacterias anaeróbicas, no hay descomposición. Si no hay descomposición, no hay mal olor. O sea, esto va a la raíz del problema. Lo están usando muchos restaurantes con muy buenas razones, casinos, empresas, etc. Ojo con la segunda vivienda, amigo. Usted que ya está pensando en las vacaciones que va a pasar en la casa que tiene en la playa o en el campo, donde probablemente no hay alcantarillado, sino que hay pozos sépticos. Bueno, vaya virtiendo ya este producto en el pozo séptico, de lo contrario no va a poder echar a las casitas porque lo va a matar el olor antes. Así es que eso. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar con un estilo, un diseño, una diligencia en la construcción única. Yo conozco sus casas, no solo son hermosas por fuera y por dentro, sino que son cómodas, son racionales, las cosas están bien distribuidas. Eso es lo que a eso llamo racionales. Pero son al mismo tiempo cálidas. No es una cosa como de laboratorio, son cálidas. También sintonizadas con el entorno natural. También hechas, porque él una vez que se acepta su diseño y empieza la construcción, él se mete en la construcción. Entonces está ahí, hasta el final. Y la casa queda tiki-taka, o casa-taka. Y en la remodelación lo mismo, el diseño y la construcción, tiki-taka. Continúo con MKI.cl, una empresa de marketing para las industrias que se preocupa que su producto no solo sea avisado, anunciado, publicitado, sino comprado, que es lo que usted quiere. Ellos hacen todos los pasos adicionales de marketing que van desde el anuncio al momento en que el gerente de la otra empresa compró sus productos y los sigue comprando. Eso es lo que usted busca, ¿no? No simplemente que se sepa que existe, sino que le compren. Es lo que hace MKI.cl. Si usted tiene una empresa de X tamaño que no está, digamos, entrando bien al mercado, póngase ya en contacto antes que sea tarde. Y termino con otra empresa chiquita. Esta es para una cosa muy distinta, que se llama rosabergamota.cl. Sus productos son hechos con sustancias naturales y me refiero a champú, acondicionador. Alguna gente usa eso después de lavarse el pelo con el champú. Fragancias, cremas, rolón. Todas esas cosas con sustancias naturales. Son productos muy ricos. Acá en la casa los tenemos. Yo me lavo el pelo con el champú que produce Rosa Bergamota. Las cremas también son muy ricas. Y usted puede comprarlos ahora en una cadena de farmacia, la cadena NOF. KNOPF se escribe, me parece. Donde va a encontrarlos también estos productos. Ya creo que los están poniendo a su disposición en esas cadenas. Y si no, rosabergamota.cl. Estimados amigos, grandes productos, una empresa chilena, vale la pena apoyar. Si además el producto es rico, como yo les garantizo que es. Bueno, los imperios crecen como resultado de la expansión de una sociedad que busca más recursos, más territorios, más gloria, más seguridad, y entonces le parece necesario conquistar otros territorios. A veces esa conquista ni siquiera ha sido planeada desde el centro político de la sociedad, sino que se ha producido en forma indirecta porque algunos
Algunas personas de esa sociedad entraron a otros territorios, se fueron instalando, un poco lo que pasó con la India. El Imperio Británico en la India no empezó con una conquista directa del Estado de la monarquía británica de la India, así venciendo a los muchos príncipes que existían en ese subcontinente. Llegaron simplemente gente a comerciar, que fueron obteniendo, digamos, concesiones territoriales pequeñas, se fueron metiendo en la política. Bueno, después apareció una compañía grande, la Compañía de Indias, y llegó un momento en que el Estado británico se tuvo que hacer cargo de la Compañía de India y de todos los compromisos territoriales y políticos que esa compañía tenía, y eventualmente se convirtió toda la India en parte del Imperio Británico. Fue un proceso no planeado, pero el hecho es que ocurrió porque había inconveniencias económicas. Una vez que se conquista un territorio puede ocurrir que se tengan que conquistar otro por razones de seguridad. Y hay una historia muy entretenida, que probablemente es apócrifa, de Alejandro Magno, que es un gran conquistador, conversando con un filósofo, no sé si en la India o donde diablo. Entonces el filósofo le pregunta, ¿y por qué todas estas conquistas? Entonces, ¿por qué conquistaste esto? Bueno, dice Alejandro, conquisté esto porque tenía antes otro territorio y este territorio que conquisté era fronterizo y podía ser peligroso, había unas tribus salvajes, así que por una cuestión de seguridad lo conquisté. ¿Y por qué conquistaste el otro? Le pregunto. Bueno, por lo mismo, porque además aquí había... Y así iba conquistando uno tras otro, por razones de seguridad. Entonces, y al final de todo eso, dijo Alejandro, y al final cuando tengamos conquistado esta última cuestión, yo y mis amigos, mi círculo, mis compatriotas, vamos a poder disfrutar todo esto y vivir en reposo. Entonces el sabio le contesta, bueno, yo no he conquistado nada, estoy aquí y ya estoy en reposo, vivo tranquilo. Bueno, es una historia entretenida. El hecho es que los imperios crecen porque hay, en primer lugar, porque hay un interés geopolítico, económico, ya sea del Estado planeado o de fragmentos privados de ese Estado. El hecho es que crece y tiene recursos para hacerlo. Y sigue creciendo por otras razones. De repente tiene que competir con otro imperio que está creciendo un poco más allá, entonces quiere ganar ventajas por si acaso el día de mañana hubiera una colisión militar, entonces conquistemos también este territorio que tiene unos lugares muy adecuados para la defensa, y van creciendo. Y al ir creciendo van creciendo los compromisos. El aparato militar tiene que crecer, tiene que haber más soldados, tiene que haber más, por lo tanto, más presupuesto. Hay que comprar armas, hay que pagarle a los soldados, hay que alimentarlos, vestirlos, mantenerlos. En paralelo, ya en un grado más avanzado, mientras esta sociedad empieza a comprometerse ya a hacer su economía cada vez, digamos, ponerlo acá en una posición cada vez más tensa, más difícil, necesariamente, se empiezan a producir cambios psicológicos dentro de la población de ese imperio. Empiezan a surgir conflictos internos porque algunos se benefician mucho más de esas conquistas y las diferencias que ya habían entre los de arriba y los de abajo crecen y se producen tensiones que pueden dar lugar a conflictos internos que pueden llegar a motines o casi guerras civiles. Empieza a producirse un reblandecimiento de la capacidad de acción de los de arriba porque empiezan a vivir de la renta que les dan esas colonias, esas provincias que han conquistado. No es que sea masivo, pero se produce un cambio psicológico en la postura. Dejan de ser conquistadores, se convierten en consumidores y en conservadores de lo que ya tienen. Empiezan a perder no solo recursos económicos, sino que la fuerza moral, llamémosla así, aunque sea brutal, para conquistar y defender. Empiezan a tener más dificultades para encontrar tropas en su propia sociedad porque cada vez necesitan más y porque a su vez esa sociedad está dividida por conflictos sociales o si incluso la riqueza también ha llegado, aunque sea parcialmente, a la masa. Esa masa más rica tiene menos interés en arriesgar el pellejo. O sea, mientras más tiene uno, más conservador y más cauteloso se pone, ¿no es así? Entonces empiezan a contratar mercenarios, empieza a cambiar la estructura demográfica de las tropas. Fíjense ustedes lo que pasa en el ejército norteamericano. Si ustedes examinan una unidad militar cualquiera de Estados Unidos, van a ver la enorme cantidad, comparada con las unidades militares en la Segunda Guerra Mundial, la enorme cantidad de personas que no son originalmente norteamericanos, hispanos que llegaron hace una generación y sus hijos, sin muchas perspectivas, entraron al ejército. Asiáticos,
negros, muchos negros que tampoco antes entraban, porque eran marginales y tienen posturas algo distintas, digamos, al ciudadano blanco. Todavía hay muchos elementos de hostilidad entre estas etnias. Ha cambiado completamente. Uno lo ve hasta en las películas, en las series, siempre en el pelotón de los soldados que van a actuar en alguna parte siempre se fija, hay un Vázquez, hay un latino. Ha cambiado eso. Entonces ha cambiado todo, empieza a cambiar todo, y el hecho y el resultado final de ese cambio es que esa sociedad empieza a perder la capacidad para sostener lo que ya tiene. Empieza a perder la capacidad económica para sostener el aparato militar, empieza a perder capacidad militar, aunque no haya perdido, digamos, elementos, recursos, porque los otros están creciendo. Lo que le pasó al Imperio Romano. El Imperio Romano al principio, cuando se topaba con bandas bárbaras, se topaba con unos pelafustanes, unos patipelados, digamos, militarmente hablando. Pero esos patipelados, en ese contacto frecuente, ya sea en la paz o en la guerra con Roma, fueron aprendiendo a disciplinarse, fueron adquiriendo armas, fueron adquiriendo corazas, las espadas, las lanzas, fueron adquiriendo las tácticas de los romanos, y empezó a hacerse bastante más difícil la situación. Entonces, el imperio, digamos, tiene en sí mismo las semillas de su deterioro, y eventualmente ese deterioro produce que ya no se pueda sostener este edificio de cosas que han crecido, pero ya no se tienen la fuerza suficiente y empieza el desplome. Uno de los analistas que, no le anoté el nombre, lamentablemente no se los puedo dar, que examina esto, habla de los 5 pasos. Las 5 fases por las que pasa un imperio. La quinta fase es la demolición, la caída. Dice que Estados Unidos, después de examinar la primera, la segunda, etc., está en la 4ª fase. Y dentro de esa 4ª fase uno empieza a entender la aparición de figuras políticas distintas. Donald Trump es inconcebible en una América que estuviera en la fase 2, digamos. Es inconcebible en Donald Trump en 1950 y tanto, compitiendo por no habría llegado a ser ni siquiera candidato. Es inconcebible a un candidato norteamericano, a un presidente de décadas previas, con las posturas, la retórica, las iniciativas de un Donald Trump. Es inconcebible la motivación, la psicología de la base de apoyo de Trump. La base de apoyo de Trump, los republicanos y los ciudadanos, republicanos o no, que apoyan a Trump, son psicológica y políticamente muy distintos a los republicanos y otros ciudadanos que apoyaban a Nixon o que apoyaron a Eisenhower. Son muy diferentes. Buscan otras cosas. Están alimentados por otras ideas. Desde luego, están hipnotizados con un concepto, no sé si épico o delirante, eso de Make America Great Again. Eso no era inconcebible años atrás, porque Estados Unidos estaba en otra postura, tenía otra estructura interna y tenía otra relación con el resto del mundo. No existía esta China competitiva que le quiere disputar la hegemonía, no existían los movimientos musulmanes extremistas, o existían en una escala mucho menor. No existía nada de lo que existe ahora. Donald Trump y sus oponentes, los demócratas, que se fueron para la izquierda, eso también es inconcebible. Los demócratas de 1950-60 no tienen nada que ver con los demócratas del 2025. Ni en su composición étnica, demográfica, cultural, ni en sus ideas, ni en sus proposiciones, ni en sus iniciativas, ni en sus posturas, ni en nada. No tienen nada que ver. La sociedad norteamericana se ha ido polarizando y por lo tanto se han polarizado las posiciones políticas. La sociedad norteamericana se ha ido endeudando. La sociedad norteamericana se ha ido enfrentando a adversarios cada vez más fuertes, en términos relativos y otros en términos absolutos, por esto de que la tecnología militar permite al más pequeño hacer un daño intolerable. Y resulta que la condición número 1, primera y última de todo imperio, es que tenga una capacidad de imponer su postura en forma absolutamente invencible, incontenible. Un imperio requiere una fuerza abrumadora, una superioridad abrumadora. Un imperio que ahí nomás
se viene abajo, como le pasó a España, al Imperio Español. Usted puede seguir llamándolo imperio. Pueden haber tipos que se llaman, que se coronan como emperadores, pero ya no imperan realmente. Los últimos emperadores romanos eran unas figuras patéticas. Se llamaban emperadores, pero no imperaban ni siquiera en Italia ya. En su propia casa, digamos. Los que realmente mandaban eran estos jefes bárbaros que manejaban tropas bárbaras, supuestamente defendiendo el imperio, pero que en cualquier momento se lo iban a tomar para ellos, como fue lo que ocurrió. Así que, bueno, hay otros norteamericanos, por supuesto, especialmente el norteamericano medio, que no es ni cientista social ni ninguna de esas cosas, que rechaza apasionadamente esta postura. Y otros que no son tan comunes y corrientes, que piensan que Estados Unidos tiene capacidades, que todavía tiene muchas reservas humanas, tecnológicas, digamos, para mantenerse como hegemón. Yo no lo creo, porque hay que tomar en cuenta también lo que pasa en otras sociedades, en el resto del mundo. Incluso si Estados Unidos no decae, si Estados Unidos incluso se recupera económicamente, si no se sigue endeudando más, si no hay un colapso económico, si no hay un colapso civil y político, si se mantiene. Pero el problema es que están emergiendo otros que no se mantienen, sino que crecen. China, muy pronto la India, va a ser un gigante también. Es un gigante ya en muchos sentidos, pero lo va a ser más. Va a haber una coexistencia. Y cuando hay una coexistencia de imperios, entramos a un mundo distinto. El Imperio Romano, por ejemplo, coexistió mucho tiempo con otros imperios, con el imperio, ¿cómo se llama? El Imperio Persa en sus versiones posteriores. Hubo varias dinastías posteriores a Aqueménidas y a todo eso. Y era un imperio con el cual estaba permanentemente en conflictos militares, no todo el tiempo, pero mucho tiempo, intermitentemente tenía conflictos militares, y eso generaba, a su vez, efectos en la estructura interna del Imperio Romano, más gastos militares, más problemas económicos, más necesidad de apretar el cogote a la gente con impuestos más pesados. Los sasánidas, ahora me acordé, esa fue la última dinastía contra la cual, y antes de ello los partos y sasánidas. Viene un orden distinto, y en ese orden distinto, uno de los capítulos es esta declinación, si no absoluta, al menos relativa del Imperio Americano, que yo creo que además es realmente una declinación clásica por estos factores internos. El panorama americano, que quizá usted, si es viejo como yo, conoció en los años 60, 70, no tiene nada que ver con el espacio americano del siglo XXI. Casi podríamos decir que simbólico de todo eso fue, al principio del siglo XXI, la destrucción de las Torres Gemelas. Esa destrucción de las Torres Gemelas es todo un símbolo de lo que está viviendo Estados Unidos ahora. Pero no solamente se cayeron las Torres Gemelas, se está cayendo muchas otras cosas. La propia confianza en sí mismo, que es muy importante para vencer en una lucha, creer que uno tiene razón, que uno está justificado y que uno puede. Las generaciones más jóvenes norteamericanas no creen en su propio país. Creen que se ha hecho todo mal, que los supremacistas blancos, que hemos sido imperialistas, que aplastamos primero a los negros y ahora queremos aplastar a los demás, atornillan al revés. Entonces, ¿qué se puede construir? ¿Cómo se puede mantener un imperio con una generación que ya no cree en el imperio, que ya no cree en su país, que no cree en su bandera, que no cree en los valores norteamericanos, que creen que todo eso es perverso, que hay que echar abajo las estatuas de los líderes americanos? Ustedes comprenderán que ese derrumbe de, podríamos decir, la legitimidad del sistema es fundamental. Lo estamos viviendo en grados menos melodramáticos y en escala menor en Chile. La demolición de las clases altas de este país, de los que manejaron este país desde siempre, desde la Junta de Gobierno hasta no hace tanto, y que se derrumbaron psicológicamente, que ya no creen en sí mismos, que creen en muchas de las posturas del sector contrario que representa a eso que llaman el pueblo. Siempre el pueblo es los que apoyan a la izquierda, nada más, los demás no somos pueblo, somos fachos.
Bueno, es evidente en estos años, se vio claramente un desplome de la fe en sí misma, de la confianza, aunque fuera una confianza sin mucha base, aunque fuera una confianza ciega, pero era confianza. Confianza en que yo tengo la razón, que estoy legítimamente siendo lo que soy y teniendo lo que tengo. Cuando se pierde eso, una clase se derrumba completamente. Bueno, estimados amigos, vuelvo a mostrarle, no el libro mío, o sea, se lo muestro la pasada nomás, este libro se los recomiendo mucho. The Rise and Fall of the Great Powers de Paul Kennedy. Miren cómo lo tengo lleno de notas, porque muy significativo como la cuestión económica, pero también la cuestión psicológica, o sea, la parte cultural, el creer o no creer en lo que uno hace, fundamental. Si al final de cuentas, la acción humana, el hacer cosas, el conquistar, el luchar, el ganar dinero, el trabajar, todo deriva de motivos. O sea, todo viene de aquí, del corazón, de la mente, de lo que uno quiere, de lo que uno cree. Si uno no quiere ni cree, uno se queda sentado con los brazos cruzados como Buda y no hace nada. Sé que es muy importante el componente psicológico. A eso se refieren muchos historiadores o ensayistas americanos cuando hablan de la gran generación que combatió en la Segunda Guerra Mundial, asumiendo que eran una generación joven que desde el primer día se apelotonó en los centros de reclutamiento para ir a combatir por Estados Unidos. Eso ya no ocurre. Cada vez les es más difícil a las entidades militares norteamericanas, especialmente al ejército y a la naval. En la Fuerza Aérea hay otros factores que intervienen. Cada vez les cuesta más cumplir con la cuota anual de reclutamiento. Cada vez tienen que ofrecer más bonos y cosas porque si no, no hay cabros que tengan ganas o cada vez hay menos. No tienen interés. ¿Defender qué? Si esto no es... ¿Qué me importa a mí? Es peligroso. Gano más plata haciendo tal cosa. Preferible ser un sicario de los narcotraficantes que ser un soldado de Estados Unidos. ¿Qué sé yo? Ahí está. Ese factor es fundamental. Bueno, amigos, me voy, pero volveré mañana, domingo, con un personaje que no sé cuál podría ser, o un hecho extraordinario. En una de esas cambio el formato, en una de esas vuelvo a los temas que hice en un pasado, hace unos 3, 4 años atrás, debe ser, ya perdido el tiempo, la cuenta de los años como pasan. ¿Se acuerdan que hacía un programa, no sé si los sábados o domingos, de cine? Y ha resultado también este capítulo, esta parte que me tiene el programa de ayer sobre esta película, Una casa de dinamita, que tal vez empiece en este programa que es tan cortito los domingos a examinar en todos los aspectos posibles, no solo su estructura propiamente como espectáculo, sino que su significado, etc. Pueden ser películas, la clase de material que hay en las plataformas digitales, en Netflix, o sea, series, seriales, y examinar eso en función de lo que está ocurriendo en estos tiempos tan tumultuosos en que vivimos, no solo nosotros los chilenos, sino que toda la humanidad. Me está tincando. Vamos a ver si me resulta, si encuentro algo interesante. Yo veo, como todos ustedes, veo seriales, después que he terminado de leer, jugar ajedrez, escribir, hacer todo eso, ya a última hora de la noche, tardísimo, veo alguna serial. Así que algo he visto, puedo quizás hacer algunos comentarios sobre lo que se nos viene, sobre lo que refleja el cine y los videos confeccionados en Estados Unidos, pero también hay algunos de Francia bastante buenos, bastante interesantes, y otros de Inglaterra. Ahí voy viendo. Me tinca que voy a empezar a hacer eso. Espero que les guste, que los entretenga como mínimo. Ya, y eso sería todo por ahora, estimados amigos. Muchas gracias. Espero que nos veamos mañana. Chao.